Gracias, oh, tú eres mi alegría, oh, gracias, oh, encontré cántenlo conmigo, oh, gracias. Verso 22, si lo tiene dígame amén. Vamos a leer los primeros 4 aspectos que considera el fruto del Espíritu y hoy vamos a seguir avanzando en lo que habíamos iniciado. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra del Señor como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mas el fruto del Espíritu es amor. Estamos leyendo el verso 22. ¿Lo volvemos a leer? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, queremos clamar por esta palabra. Espíritu Santo, por favor, permítenos tener una reflexión, Señor, de estos versos que hemos leído. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a no ser oidores olvidadizos. Que tu palabra tenga eco en nuestro corazón. Espíritu Santo, ayúdanos cada día a hacer tu propósito, a cumplir tu voluntad, Señor. A ser aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan por agradar y bendecir tu nombre. Espíritu Santo, en tus manos nos ponemos para que lo que escuchemos caiga en tierra fértil, Señor, y podamos en tu nombre llevar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. El primer aspecto que escuchábamos del fruto del Espíritu, hermanos, es amor. El segundo, gozo. El tercero, paz. Y el cuarto, paciencia. Hay una breve introducción que quiero hacer. Cuando hablábamos del gozo, iglesia amada, quiero recordarle algo. Y es algo que el Espíritu de Dios ponía esta semana. Visitábamos al pastor que nos está dando las consejerías matrimoniales. Y hay algo que impactó mi corazón en una de las pláticas que él daba. Cuando hablamos del gozo, nosotros decimos, el gozo del Señor es ¿qué, iglesia? Es nuestra fuerza, pero hay algo que impactó mi vida de una manera impresionante. Lo contrario del gozo, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? Tristeza, pero la tristeza nos vamos inclinando ya a una emoción. El gozo no viene a convertirse solamente en una emoción, es algo espiritual y más poderoso que la alegría. El gozo viene de parte del Señor y es un fruto, es parte del fruto del Espíritu. Lo contrario del gozo podría en el ambiente espiritual considerarse la amargura. La amargura. Y hay un contraste que a mí me encantó. Una de las cosas que en el hombre y probablemente en el ambiente espiritual y bíblico, el vino representa celebración, gozo, bendición, alegría, etcétera. Cuando usted y yo vemos ese detalle del vino, me encanta escuchar un dato impresionante. El vino podía en alguna forma adulterarse y colocarle, por ejemplo, mirra. Pero el vino con mirra no era un vino genuino. Era un vino que no hacía lo que tenía que hacer. No tenía los efectos que podía producir si es genuino. Cuando usted y yo vemos, iglesia, nuestra vida espiritual, quisiera hacerle una pregunta antes de entrar a la benignidad. ¿Cuántos hemos caído en amargura? ¿Cuántos hemos caído en amargura? ¿Cuántos tenemos amargura porque no somos los mismos de siempre? Porque nuestra familia no está dando los frutos que quisiéramos que diera. Porque en el trabajo no recibimos lo que quisiéramos recibir. ¿Cuántos nos hemos acostumbrado ya a un vino adulterado? Cuando Cristo no nos ha dado vino adulterado, porque el gozo que estamos ahorita estudiando es un gozo que viene del Espíritu Santo y ese es genuino para usted, no es adulterado. Entonces tendría que analizar algo. Si el gozo que yo tengo en mi corazón es genuino, ¿por qué al salir de un culto yo llego a mi casa a gritar, a ofender? Porque no soporto lo que estoy viendo.
¿Sí me estoy dando a explicar, iglesia? ¿Por qué? Quiero que analice. ¿Qué pasa con su gozo? ¿Qué pasa con su gozo? Estamos muchas veces dentro del templo y nos hace falta vino celestial. Nos hace ese vino que nos dé esa plenitud de alegría. A veces estamos en el templo y estamos quizá amargados por algo. Diga a la persona que está a su lado: tu gozo viene del Espíritu Santo. Dígase. Su gozo, iglesia amada, no está ligado a lo que alguien le dé, a lo que alguien le ofrezca. Su gozo viene de parte del Espíritu Santo. Su gozo viene de parte del Espíritu Santo. Y es ahí donde debe usted esforzarse, porque yo le voy a entender muchas veces cuando venimos emproblemados. O cuántas veces usted y hoy mismo pudo haber pasado que usted viene a la casa del Señor, pero antes de venir a la casa del Señor hubo un gran conflicto en la casa. Hubo un pleito con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa. Y uno a veces ante esa circunstancia encuentra dificultad para poder adorar a Dios como Él se lo merece. Entonces, ¿a qué apelamos? Al fruto del Espíritu. Al fruto del Espíritu. Hoy vamos a ver, en quinto lugar, vamos por favor al verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El que vamos a estudiar hoy es benignidad. Cuando hablamos de benignidad, iglesia, escuche bien lo que voy a decirle. Es la gentileza en el trato a los demás. Benignos. ¿Usted es benigno con otras personas? Comprensivo, afable, paciente, que da buenas respuestas, que cuando le dicen algo se queda callado, se muerde la lengua, agacha la cabeza, se da la vuelta y dice: regreso en otro momento que usted esté más contento. Hacemos así, benignos. Cuando usted y yo hablamos de esta palabra, esa palabra, escuche bien, describe la habilidad de actuar para el bienestar de los que están a mi alrededor. Le hago una pregunta: si Cristo estuviera entre nosotros, ¿usted cree que Cristo fuera benigno? Por supuesto. Fuera benigno, amable, Él procurara siempre ser bendición para usted, para los que están a su lado. Entonces el fruto del Espíritu, de la benignidad, que sugiere que usted y yo, ante el lugar que podamos estar, en las circunstancias que podamos estar, debemos ser bendición para los demás. Y esto incluye, no es posible caminar en benignidad si usted no tiene paciencia. Si usted no tiene paciencia, ¿cómo vamos a ser benignos? Dios mío. El pastor que nos está aconsejando nos decía, una de las cosas que en mi tiempo, decía, ya usted lo va a conocer, 30, 25 años de ministerio, presbítero, nos decía, una de las cosas que nos encantaba cuando estábamos jóvenes era el filito del pantalón. ¿Cuántos hermanos planchaban el pantalón que el quiebre les quedara pero tilinte? Así. Él nos decía, cuando le pedíamos a nuestra mamá de que nos dejara el pantalón como nos gustaba, nuestra mamá nos decía: ahí está la plancha, si quiere hágalo usted. Y él nos daba el ejemplo. Hay cosas dentro de la vida que lo que requiere es paciencia. Porque hay cosas que usted las quiere de una forma, de una manera. Pero cuando no se las dan así, que es lo que empieza en nuestro ser a brotar: enojo, molestia, ganas de decir cosas que no tenemos que decir. Eso no es ser benigno. Que al esposo le gustan los frijoles parados, pero la esposa solo sabe hacer frijoles borrachos, acostados. Entonces, ¿qué se necesita? Paciencia, paciencia. Hay cosas que a su alrededor están sucediendo y que a usted solamente le enojan.
Como cuando está haciendo fila, ¿en qué? En la alcaldía, por ejemplo, y usted va preciso que quiere ir a sacar, no sé, una partida, algo, y está la secretaria arreglándose las uñas y cosas como eso. ¿Qué siente? Siente que, no sé, que se necesita paciencia, paciencia, paciencia. La benignidad no es posible que dé fruto, evidencia, si no tenemos paciencia. ¿Cómo podemos ser benignos con otras personas? Vaya conmigo a Efesios, por favor, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Adelante del texto base. Efesios capítulo 4. En el verso 31, por favor. ¿Lo tiene? Verso 31 dice: quítense de vosotros, ¿cómo dice, iglesia? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 32. Antes sed, ¿qué dice, iglesia? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una de las cosas que en nuestra casa ha sucedido y que a veces, bueno, no sé si le pasa a todos los que tienen hermanos, a veces, bueno, y creo que por varios años, a mi hermano Marvin, desde hace mucho tiempo le queda mi ropa. Ay, qué cólera da que otra persona a uno le use la ropa y lo peor que se la arruine. Da cólera. Hoy lo que yo he hecho, recuerdo que una vez, es increíble, una vez ni me había puesto una camisa que me habían regalado. Y de repente cuando no sé ni dónde andaba y veo a Marvin y lo primero que le vi es la camisa. ¿Y sabe qué camisa andaba? La que yo no me había puesto. ¡Oh! Dios mío. Ahora, ¿qué es lo que hago? No le digo nada. Estoy pendiente cuando él compra uno para ponérmela yo primero. Ya no peleamos al final. Bueno, que se las ponga. Yo me pongo de él. Y es de aprender. Es de aprender. Usted y yo muchas veces podemos, y yo sé que le pasan cosas así, que su mamá le puso en el lugar incorrecto esto, que su hermano le tomó algo que usted lo conserva, que decirle que le hicieron algo que usted le disgusta. Usted necesita tener benignidad, respirar hondo. Y fíjese de que algo que con Marvin no funcionó es el hecho del trato, el trato. Yo ya se los he contado muchas veces y creo que desde pequeños, y puede parecer hasta normal entre hermanos, de que se traten de pasmado, tonto, dundo. Puede parecer, son hermanos. No es correcto. Se falta el respeto. Recuerdo que hace muchos años con Marvin hicimos un pacto en donde nosotros decíamos que cuando nos dijéramos una palabra de ese tipo, nos íbamos a quedar viendo y no íbamos a decir nada. Y esa mirada iba a ser el recordatorio del pacto. Y yo recuerdo que después que hablamos, como cualquier familia tiene disgustos, y de repente, que no sé qué, que no sé cuánto, y nos quedábamos viendo. Más cólera daba porque ya no podíamos seguir. Y cuando en algún momento me pasaba a mí que le empezaba a reclamar enojado, él me decía: no voy a decir nada porque estoy enojado. No voy a decir nada porque estoy enojado. Y eso siempre se me grabó. Se me grabó. Porque cuando usted esté enojado, es lógico que no va a tener benignidad. No va a ser amable. Va a empezar a sacar, es que es increíble, cuando usted se enoja, de repente están peleando por una camisa y empiezan a sacar lo que pasó hace 10 años. El enojo, y uno dice, cuando ya reflexiona, uno dice, ¿y por qué estamos peleando por eso?
Entonces, cuando en nuestra vida no hay benignidad, el diablo toma ventaja. ¿Por qué? En mi enojo, nos va a decir Santiago que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Pero en nuestro enojo muchas veces Satanás querrá tomar ventaja para que iramos, para que destruyamos, para que lastimemos, para que hagamos sentir mal. Un psicólogo le dirá a un padre o a un hermano o a un adulto en el trato a un niño: es preferible que le dé un golpe físico a que no lo marque psicológicamente. Lo que en la mente hiera o en el corazón hiera durará más tiempo de lo que un morete puede durar. Y eso marca. Es ahí donde debemos entender. Si la benignidad, iglesia, es lo que necesitamos, la Biblia que nos dice en Efesios capítulo 4, que seamos benignos. ¿Y que nos sigue explicando el texto? Véalo por favor en el verso 32. Misericordiosos, comprensibles. Lo que hoy a usted le molesta, un día usted lo puede provocar para alguien más. Dé misericordia a los demás. Sea misericordioso. ¿Qué es lo que dice después? Perdone, perdone, perdone. ¿Cuántos en este lugar sabemos que el fruto del Espíritu, o estamos aprendiendo que el fruto del Espíritu es benignidad, pero no queremos perdonar en nuestra vida, en nuestro corazón? Mantenemos arraigadas las raíces de amargura y eso afecta nuestro desarrollo espiritual. ¿Qué necesitamos dar evidencia, iglesia, según el fruto del Espíritu? Benignidad. Número 5, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Benignidad. Sexto, vamos otra vez a Gálatas, en el capítulo 5, perdón. Capítulo 5, en el verso 22. El primero, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El sexto, después de estas dos predicaciones, usted y yo vamos a conocer lo que incluye el fruto. Entonces el sexto es bondad. ¿Y cuántos son bondadosos de los que están acá? ¿Cuántos son bondadosos? Amén. ¿Cuántos son tacaños de los que estamos acá? Primero pregunté cuántos son bondadosos. Después pregunté cuántos somos tacaños. La bondad, ¿qué es la bondad? La bondad es el fruto de despojarse del materialismo. Y eso no es posible sin la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Por qué? Hermano, ¿cuánto le cuesta ganar $10? ¿Cuánto le cuesta? Y de repente llega una persona y le dice que no necesita 10, necesita 20. Ay, Señor. Cuando en mi vida me ocupo del fruto del Espíritu, tendré que aprender a irme despojando. También cabe mencionar algo. La religión sin mácula dice su palabra, la palabra de Dios, de que es que ayudemos a dos grupos de personas. ¿Qué grupos de personas dice la Biblia? A las viudas y ¿a quién más? ¿A quién más? No le escucho. A los huérfanos. Cabe mencionar también, iglesia, de que dentro de mi corazón, y tengo la plenitud, que hay mucha gente aprovechada. No vaya a entrar en conflicto cuando de repente usted ve. Me agrada cuando de repente que a su vehículo llega alguien que está soleándose y llega a limpiarle los vidrios. Regálele una moneda, porque está trabajando, no le está pidiendo. Diferente fuera a que un cipote de 18 años en todos los semáforos esté parado solo extendiendo la mano. Yo lo primero que diría es: ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no trabaja? Y fíjese que hay datos tan impresionantes. Yo creo que Jaime nos contaba esa anécdota. En una de las gasolineras donde él iba, siempre había un muchacho o un señor. Un muchacho, aproximadamente 30.
30 años de que él ahí tenía su puesto para pedir. Y él cuenta de que una vez llegó temprano, digamos 2 de la tarde, ¿sí? O menos. Tipo 11 de la mañana llegaba él y el muchacho ya no estaba. Y cuando él preguntaba tal vez a algún gasolinero, hey, el muchacho que, porque él era parte de los colaboradores fieles, ¿verdad? Le pregunta, y el muchacho, no, le dijo, es que ya recogió los $30 del día. ¿Qué? ¿Se puede usted imaginar? A las 11 de la mañana ya tenía más de lo que quizás muchos de nosotros ganamos en el día. Ay, vea si ponemos una empresita de eso, hermano. Ha de ser muy funcional. Entonces yo digo, cosas así que no entren en conflicto su corazón. Pero cuando de repente usted ve una anciana en las paradas, ve una anciana en los semáforos, por favor, sea bondadoso, bendígalos, que el Señor le bendiga. Y no le ponga amor ni siquiera $1, $1, no, a una anciana que ya mereciera que la estén cuidando, bendígala, bondadosos. A veces, hermano, y acá podríamos hablar de aspectos de la mercadotecnia, en donde nos despojan voluntariamente de cantidades más grandes y no renegamos. Usted en Unicentro se va a comprar una camiseta, le cuesta $15. Yo lo llevo allá al Agachón y le cuesta 50 centavos. Sí, pero esa enfermedad de las marcas viene a nosotros a materializarnos y a dejarnos con menos capacidad de ayuda. Y es increíble, a veces cuando estaba este almacén allá en San Salvador que empieza con S, se me olvida que no tengo que decir marca, y usted entraba y veía un pantalón de $40, en el puesto que estaba afuera, en la misma marca, el mismo pantalón estaba a 18. Y si regateabas lo daban a 15. Pero ¿qué prefiere mucha gente? El lujo. Gastar dinero más de la cuenta. Entonces de repente venimos, después de comprar un pantalón de $40, no tenemos $1 para darle a una anciana necesitada. Evalúe, por favor. ¿Verdad que en realidad al analizar no estamos dando fruto del Espíritu? Cuando usted y yo empezamos a ver, iglesia, la manera en que nos materializamos, todo irá en función del esfuerzo que nosotros tenemos. ¿Podemos nosotros ser bondadosos, iglesia? Vea Efesios capítulo 2, en el verso 10. Y note este detalle de lo que nos dice la palabra. Si usted está de acuerdo con este texto, me dirá amén. Pero ante ese amén, vamos a pedirle al Espíritu Santo evidencia. Capítulo 2, en el verso 10 dice, porque somos, ¿qué, iglesia? Hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Está de acuerdo con este texto? Usted es hechura del Señor y fue creado para buenas obras. Amén. ¿Y los demás? Levánteme la mano, ¿quiénes han sido creados para buenas obras? Muy bien. Cuando usted y yo vemos esto, entenderemos, iglesia, de que nosotros vamos a ser lastimados por la tacañería. Por la tacañería. Y a veces somos hasta tacaños para la obra de Dios. Amén. Gracias, hermano. Muchas veces usted y yo vamos a poner en primer lugar el esfuerzo que nosotros hacemos. Pero ante ese detalle yo quiero recordarle algo. La palabra dice que todo lo que usted y yo tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios. De la mano de Dios. Quiero también recordarle, iglesia amada, que si no fuera por la misericordia del Señor, usted y yo ni de vida gozáramos. Ni de vida. Lamentaciones 3:25 lo declara. Si no hemos sido consumidos, es por las misericordias de Dios. Y yo doy gloria a Dios por eso.
Usted y yo debemos entender de que en medio de nuestro alrededor se necesitará la bondad. Y sabe algo, hay una historia que siempre marcó mi corazón. Recuerdo que hace como unos 5 años había un señor que no sé ni de qué forma llegó a la orilla de la colonia donde vivimos. Pero él se mantenía arrastrado porque le faltaban las 2 piernas. Y cada vez que yo lo veía, yo sentía necesidad de darle dinero. Y Dios, cuando me proveía, se lo daba. Recuerdo que en una ocasión yo me compré, que no sé qué me pasó, pero me compré como un suéter, como el nombre que recibe, que tiene como gorrito aquí. ¿Cómo se llama eso? Una sudadera, correcto. Que era una de las marcas que a mí, pero me encantaba. Me encantaba tanto que di, creo, $28 por esa sudadera. Y recuerdo que la usé una vez y me sentía, pero feliz de andar esa sudadera. En uno de esos días que estaba lloviendo, yo venía feliz con mi sudadera. Y lo primero que vi fue a ese hombre que estaba en la entrada de la colonia, con una camiseta de esas ralitas, de botones. ¿Y sabe qué fue lo que el Espíritu Santo me puso en el corazón? Dale la sudadera. ¿Qué? Sí, no se la di ese día. Lo testifico. No se lo di. Mire, esa noche un martirio en mi mente y en mi corazón que no tiene idea. Hasta el siguiente día se la fui a dejar y le di otras cosas. Y yo digo, qué increíble. Nosotros nos aferramos a lo material y tiene sentido si le cuesta. ¿Cuánto les cuesta trabajar y todo eso? Entonces, cuando nosotros vemos la bondad, créame, y acá es donde quiero también comprobarle la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Porque muchas veces cuando tenemos gente que amamos, no nos cuesta despojarnos. No nos cuesta. ¿Sí o no? ¿Por pena o por amistad? Que de repente llega alguien y le dice, mire hermano, cree que no tiene unos $10 que por favor me facilite en el nombre del Señor para la obra de Cristo. Y usted dice, bueno, estamos viviendo tiempos bien difíciles, hermano, porque cuesta el trabajo. Y bueno, ya le damos toda la explicación, pero se lo damos. Y usted sabe de que no es prestado, sino que ya es una bendición eterna que está haciendo en el reino de los cielos. Pero a veces cuando hay gente que no conocemos, no tengo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo para que pueda usted, iglesia, ser ministrado por este beneficio. ¿De dónde provienen, iglesia, las buenas obras? Mateo capítulo 12. Vamos por favor a Mateo. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. En el verso 35, por favor. La palabra nos declara que sí podemos ser bondadosos porque somos hechura de Cristo y creados para buenas obras. Sí lo podemos hacer en el poder del Espíritu. ¿Y de dónde provienen las buenas obras? Capítulo 12, verso 35, por favor, de Mateo dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca, ¿qué, iglesia? Buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Amén, iglesia. Entonces, cuando usted y yo escuchamos de la bondad, estará plenamente ligado a lo que en mi corazón existe. Proverbios capítulo 4, en el verso 23, decía Salomón, sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué, iglesia? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces, iglesia, entenderemos que si en mi corazón hay cosas buenas, yo tendré amabilidad para una persona necesitada.
Yo tendré amabilidad para una persona que tiene en medio de todos los problemas, más problemas que los que yo tengo. Y no me va a dejar mentir, iglesia. Usted y yo podemos pasar dificultades, pero siempre el Señor nos da bendición a nosotros. Siempre. ¿De dónde? A mí me pasa. Ni siquiera me pongo a ver de dónde. Solamente agradezco porque Dios proveyó. Pero usted y yo, cada día, debemos aferrarnos a lo que el Espíritu nos dice, a lo que nos guía y nos conduce. Veamos por favor la siguiente área del fruto del Espíritu. Otra vez a Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Santo es el Señor. Gálatas capítulo 5. ¿Lo tiene? Bien. A manera de ir haciendo un repaso. La primera área del fruto del Espíritu es amor. Segunda, gozo. Tercera, paz. Cuarta, paciencia. Quinta, benignidad. Sexta, bondad. Y la séptima, ¿qué dice? ¿Qué dice? Fe. ¿Cuántos tienen fe de los que estamos acá? Vivimos en una sociedad, hermana, en la que la gente, lejos de pronunciar palabras de bendición, pronuncian palabras de maldición. Yo quiero a través de esto, en su corazón, proyectarle promesas de parte del Señor. La palabra fe en su original se desglosa no solamente de una idea supersticiosa o ilusoria, como el mundo podría llamarle, que usted, como Hebreos 11:1 declara de que son las cosas que todavía no se ven. Para el mundo eso es locura, porque ¿cómo usted puede esperar lo que no ve? Es algo ilógico. La palabra fe está ligada en su original a la palabra, escuche bien esto, fidelidad. Fidelidad. Usted tiene fe, debe ser fiel con Dios. Debe ser fiel con Dios. Y cuando hablamos de fe, la convicción que usted tiene, iglesia, va a producir confianza, va a producir dependencia. Cuando hablamos de tener fe, iglesia, se trata de que entendemos las dificultades de la vida, pero por entenderlas no nos movemos. Nos mantenemos firmes en la roca que es Cristo, y esa no se mueve, iglesia. Entonces, hablar de fe no es hablar de un tema emocionante nada más, como para entretenernos motivacionalmente mientras pasan los problemas. No, la fe es un fundamento, una sustancia espiritual que también viene del Espíritu, porque es creer en lo sobrenatural, en el tiempo que aún no existe. ¿Y qué produce esto en el creyente? Fidelidad. Fidelidad. El creyente que se mueve, el creyente que no espera, es un creyente que le ha hecho falta fe. ¿Por qué? Porque la fe, iglesia amada, es la que nos dará confianza en los momentos de adversidad. Y la fe, créame que muchas veces no será sencillo, porque en su corazón a veces ha hecho declaraciones fuertes. Y no solamente está usted como testigo, sino a su alrededor también hay testigos esperando lo que usted ha declarado. Que un día usted proclamó a Cristo para seguirle siempre. Que un día usted testificó a Cristo a través del bautismo para ser un creyente hasta el final. Pero de pronto hay tormentas que a usted le quieren hacer tambalear. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el enemigo, como león rugiente, le está atacando? ¿Qué hacemos cuando los dardos encendidos de fuego de Satanás vienen hacia usted? ¿Qué hacemos? Movernos no es fruto del Espíritu. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, la fe vendrá a representar lo que a usted y a mí nos mantiene estables en el conocimiento de la verdad del Señor Jesucristo. Entonces, no hablamos de algo emocionante. Porque cuando hablamos de luchas, iglesia, ahí no se necesitan sonrisas, ahí no se necesitan cantos como para entretenernos. Ahí lo que se necesita es un corazón aferrado a los pies de Cristo.
Cuando de pronto a usted le llegan noticias de que le van a sacar de su casa, que le van a expulsar a su hijo, que su hijo se metió en esto, que su hijo aquí, que un diagnóstico médico desfavorable para su esposo, para su esposa. Eso hace tambalear el corazón. A veces estamos estables y sirviéndole al Señor, intentando hacer las cosas bien, haciendo pactos con Dios, y de pronto una tormenta que viene a sacudir nuestra vida. Y empiezan los dardos de Satanás a querer lastimarnos. Pensamientos como: ¿para eso te esforzas? ¿Para eso estás dándole todo al Señor? ¿Para eso tú pensás de que vas a dejar tu vida en esto? Etcétera, etcétera, etcétera. La fe es algo, iglesia, que vendrá a nuestro corazón colocando las promesas fieles que el Señor nos ha dado. Y se necesitará en verdad, iglesia, esta área del fruto del Espíritu. Porque a veces a usted le han llegado a decir, por ejemplo, te voy a sacar de la casa en 2 días. Y créame que ponerle fe a una noticia de esas no es sencillo. Que de repente el médico le dice a usted, le damos 4 días, 1 mes, 3 meses de vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Reírnos porque tenemos fe? ¡Ja! No, pero yo tengo fe. No, no hacemos eso. Eso sería absurdo. Somos humanos, carne y hueso. Son dardos que a nuestro corazón quieren penetrar. ¿Qué necesitamos hacer? Solo una cosa: aferrarnos a la fidelidad de Cristo, iglesia. Porque en nuestras fuerzas no podemos. Porque en nuestra capacidad, no, hombre, los amigos que le dirán, vámonos a chupar, vámonos a hacer esto, vámonos a hacer lo otro. Eso no es fe. Necesitamos plantarnos en el Señor. Vamos por favor a Hebreos capítulo 3. Y quiero que veamos, iglesia, la fe de Moisés en este verso, en estos versos. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. ¿Lo tiene? Vea por favor del verso 1 al verso 6. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Verso 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ¿qué dice, iglesia? Es Dios. Escucha el 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a ¿qué, iglesia? A decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El capítulo 3 habla acerca de la supremacía de Cristo y pone a ejemplo a Moisés, hablando de que Cristo es un buen sacerdote o fiel a las cosas que han sido hechas por Dios. Y Moisés fue fiel a la casa de Dios. El ejemplo nos lleva hasta el verso 6, que nos hace referencia que usted y yo debemos mantenernos ¿de qué manera? Firmes. ¿Cómo, iglesia? Firmes. Vaya por favor conmigo a Efesios, en el capítulo 6. No olvidando el ejemplo de Moisés, recuerde las tormentas, adversidades que Moisés atravesó. Pero el texto decía que importaba también lo que iban a decir de lo que él hacía. Capítulo 6, por favor, en el verso 10. ¿Lo tiene?
Verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué, iglesia? De su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces la palabra no ignora que usted y yo tenemos lucha. Usted y yo tenemos lucha en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro hijo, con nuestra hija, con los vecinos, familia lejana. Tenemos luchas con nuestra mente, nuestros deseos. Y es ahí donde necesitamos aprender a mantenernos firmes. Santo. Manténgase firme, hermano. No se mueva. Este hermano nos asustó. Hay algo de lo que nos dice el pastor que nos está aconsejando, y yo creo que es increíble esa palabra. La hemos estudiado. Increíble. Soportar a otra persona. ¿Qué cuesta soportar a otra persona? Miren, cuando habla del tema matrimonial, no es que es bonito reírse y toda la cosa, ¿verdad? Y que todo es risa, y que todo aquí, que todo allá, maravilloso. Pero cuando de repente usted hace una petición o quiere algo que a usted le gusta y la otra persona no lo hace, soportar. ¿Y qué significa soportar? Saber que existen más motivos para mantenerse esperando en el mismo lugar que motivos para apartarse de lo que Dios le ha dado. En la vida espiritual, el diablo querrá poner en usted motivos de peso para que se aparte, refugios para que pase los momentos difíciles. Pero nada de los argumentos de Satanás a su mente serán la salida ni la solución de lo que usted necesita. Solamente el poder del Espíritu Santo puede llenarle el corazón al creyente. Si el Espíritu Santo no está ministrando su corazón, créame, ninguna de las áreas del fruto del Espíritu nos dará a nuestra vida importancia. Porque siempre tenemos más argumentos para hablar contra el que nos enoja. No tenemos razones para tener paciencia. ¿Por qué voy a ser bondadoso con el haragán? ¿Por qué yo voy a ser beneficioso con este? Y nuestra mente nos estará dando 1000 argumentos. Se necesitará el toque del Espíritu Santo para que yo con humildad diga: Señor, necesito que me ayudes para dar evidencia de este fruto que tú me demandas que yo dé. Entonces fácil no es. Hemos hablado ahorita de 6 aspectos del fruto del Espíritu. El primero, amor. El segundo, gozo. Tercero, paz. Cuarto, paciencia. Quinto, benignidad. Sexto, bondad. 7, fe. Entonces fácil no es. ¿Cómo lo logramos, iglesia amada? Poniéndonos en las manos del Señor, deseando cada día que nos ministre. Porque créame, y esto guárdelo en su corazón: ay, el pastor, ¿por qué nos está enseñando esto? Porque los más insatisfechos que a veces vivimos después de haber conocido a Cristo somos nosotros. Porque teniendo a Cristo y no hay paz en la casa, teniendo a Cristo y nos tratamos peor que cuando no lo conocíamos, perdóneme, usted está recibiendo vino adulterado. Y Cristo no le ha dado de ese vino. Cristo no le ha invitado a que usted se deleite de una manera adulterada. De que en la iglesia, ay, qué bonito los cultos, y en la casa yo no tengo nada de la presencia de Dios. Entonces no está funcionando el poder del Espíritu Santo. No nos metamos en problemas. El poder del Espíritu Santo funciona. Quien no se está disponiendo a ese poder soy yo.
soy yo. Porque que cuesta, iglesia amada, difícil. Pero no me diga que no se puede. Porque en el Señor sí es posible quedarse callado. Es posible. Haga la prueba. Cuando su esposa, su esposo, su hijo parece matraca, solo dígale, vaya, está bien. Ahí se terminó el problema. Pruébelo, pruébelo. Cualquiera que haciendo en algún momento un gran escándalo, a la otra persona se le queda callado, no será tan absurdo de seguir en el bla, 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 bla. No. Se sentirá también mal, porque el silencio de la otra persona testifica sin palabras, no está sobrando bien. No está sobrando bien. Y a veces, ¿qué es lo que pensamos nosotros? No, es que si me dice algo, yo le voy a decirlo para que vea que él está mal. No, en el poder del Espíritu Santo no se necesitan sus palabras. Con el conocimiento de la palabra, su paciencia y este fruto que estamos hablando, usted guarda silencio y ¡pam! El Espíritu Santo ha hecho una obra. Y lo que por años no ha podido resolver, el Espíritu Santo, con un silencio profundo, ha resuelto en el corazón de alguien agresivo un problema. Un problema. No maltrate a sus hijos. No les diga palabras hirientes. No me los ande tratando de tontos, y todas esas palabras que existen. No. Hablamos hace unos días con la familia y hablábamos de la palabra desgraciado. Y alguien dice, no, es que es una palabra sin gracia. No, es que en el país, en nuestra cultura, no es alguien, hay una persona sin gracia. Imagínense, sí, sos desgraciado. Y alguien, sí, es que yo no soy chistoso. No, desgraciado es una ofensa. Es una ofensa. Es una ofensa. Entonces, no deje esas palabras. Hermano amado, usted dice, yo no sé por qué mi hijo es tan malcriado. A veces pensamos que esas palabras no tienen eco. Créame que nosotros aprendimos dundo y tonto. En la escuela ya no se dicen esas. Y cuando querramos corregirle el dundo y el tonto, él ya sabe otras que no tendremos solvencias para pedirle que las deje de decir. Entonces, una vez más, ¿qué necesitamos? ¿Palabras ofensivas o el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu sí hará una obra sobrenatural. Aquellos que están peleando con sus hijos, con sus hijas. Hablábamos con una hermana hace unos días que me decía, ay Dios mío, yo he hablado con mi hija, y cree que puedo corregirle que se anda vistiendo aquí, que se pinta allá, que no sé qué. Y yo le digo, póngala en las manos de Dios y aconséjela como amiga. Aconséjela como amiga. Pero si ya vamos con el maltrato, entonces estamos produciendo rebeldía. Porque vamos a ver o van a hacer ver en los hijos a un enemigo, una persona que bloquea, una persona que no entiende. Y la rebeldía a esa edad le dicta al adolescente, voy a demostrar que yo tengo la razón. Entonces tenemos familias muchas veces emproblemadas por la escasez del fruto del Espíritu. ¿Le está hablando el Espíritu de Dios? Necesitamos esforzarnos. Necesitamos esforzarnos. Iglesia, encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor fuertes palmas, iglesia amada. Gloria a Dios. Adore al Señor. Te bendecimos, Padre. Eres digno, 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 digno de gloria. Póngase sobre sus pies, por favor, iglesia. Oh Espíritu de Dios. Dios es capaz de mover. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor.